discipulado extremo. Este es un tema dirigido a discípulos, es un tema dirigido a creyentes, es un tema dirigido a aquellos servidores de Dios, hombres y mujeres comprometidos con la obra de Dios, y que Dios hoy anda buscando discípulos extremos, discípulos que quieran ir al máximo de su potencial, al máximo de su liderazgo, al máximo de su unción, al máximo de una relación con Dios que los dimensione, que los empodere como hombres y mujeres de Dios, que le van a servir a Dios con todo el corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente que Dios les ha dado. Algo así es discipulado extremo. Así que, hermano, prepárese para recibir una palabra que te va a retar, que te va a llevar a otro nivel de entendimiento, a otro nivel de reto, a otro nivel de desafío en el servicio a Dios como un verdadero discípulo. Discipulado extremo. Hemos titulado, hoy es la enseñanza, a una serie de enseñanzas que vamos a estar dando a través de la página, pero que también vamos a estar dando a través de un liderazgo interno. Gozamos, hermanos. Yo quiero felicitarle por permitir hasta donde usted está para compartirle esa palabra que hemos titulado discipulado extremo. Discipulado extremo nos habla de un discipulado radical, de un estilo de vida como creyentes, como servidores, como discípulos, donde Él nos ha empoderado, hermano, para que nosotros podamos sacar el máximo de nosotros, podamos llevar la unción al máximo, hermanos, para hacer la obra de Dios en él. Se acerca el arrebatamiento, se acerca, estamos viviendo ya tiempos finales, y hoy por hoy Dios está a levantar una generación empoderada en la palabra, en la unción, en el poder, en los milagros, en la autoridad, para manifestar la gloria de Dios. Así que yo hoy le voy a hablar a una gente que necesita un desafío, a alguien que diga, yo quiero ir a otro nivel de unción, de revelación, de autoridad, para ver milagros, señales, maravillas y prodigios. El cosmos está esperando la manifestación de los hijos de Dios, y este es el tiempo, el mejor tiempo para manifestar la gloria de Dios donde quiera que tú vayas. Así que en este tiempo, en este momento, quiero compartir esta enseñanza que está en Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. Aquí estaremos desarrollando este tema, discipulado extremo, hermano. Así que le hablo, repito, le quiero hablar al creyente, le quiero hablar a aquel servidor de Dios que un día entregó su vida a Cristo, que hoy le está sirviendo a Dios y que dice, Señor, heme aquí. Alguien que pueda decir, heme aquí, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, el Señor te tiene grandes comisiones en este tiempo. El Señor tiene grandes comisiones. Vamos a entrar, hermano, en la enseñanza de este momento, y quiero hacer, hermanos, para tener el fundamento en el cual vamos a esta enseñanza que le hemos titulado discipulado extremo. Dice que el título en la palabra Reina Valera revisión 60 dice: Jesús sana a un muchacho lunático. Mateo 17, 14 dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio,
el cual salió del muchacho y se quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, que es muy pequeño, diréis a este monte, porque ellos estaban al pie de un monte, el monte de la transfiguración: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Muy bien, que Dios bendiga su palabra. En esta hora, mi estimado amigo, mi estimado hermano que me escucha, yo quiero compartir con usted este tema para desafiarte, para empoderarte, para decirte que Dios anda buscando discípulos extremos que quieran manifestar la gloria de Dios. Dice que esta historia muy interesante. Dice que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Esta palabra lunático en el griego era que este hombre estaba endemoniado, estaba bajo la influencia de un espíritu inmundo. Y dice que llegó este hombre y le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo que está pasando acá es que hay un padre de familia que tiene a un joven, probablemente a un adolescente, que por alguna circunstancia que la Biblia no lo manifiesta, pero este muchacho estaba bajo la influencia de un espíritu inmundo. Quizás él había abierto puertas al ocultismo, a algún tipo de ocultismo, y había entrado en él un espíritu inmundo, y lo atormentaba. Y lógicamente entendemos que este espíritu quería matarlo. ¿Por qué quería matarlo? Porque dice que cuando en algún lugar, en algún momento había un fuego, había alguna hoguera, el espíritu lo tomaba, lo sacudía y lo hacía que se tirara al fuego. O si iba pasando por algún río, alguna quebrada, alguna poza, el espíritu lo tomaba y lo impulsaba, o el espíritu mismo lo tiraba al agua, pero era con la intención de matarlo. Aquel padre está muy preocupado, aquel padre sabe que necesita ayuda, y aquel padre había escuchado hablar del ministerio de Jesús, sabía que Jesús se movía en lo sobrenatural, en los milagros, las señales, las maravillas y los prodigios, y probablemente también entendía que muchos de los discípulos de Jesús habían sido entrenados, habían sido capacitados en esta área para echar fuera demonios, y este padre había ido a los discípulos. Y probablemente hay todo un escenario acá. El padre va con el hijo, se encuentra con los discípulos y le dice a los discípulos: yo necesito que me ayuden. A mi hijo es lunático, el espíritu lo tira al fuego, al agua. Yo necesito que oren por él, que hagan algo por él, que me lo liberen de su espíritu inmundo. ¿Y qué sucede entonces? Entonces sucede, hermanos, que los discípulos agarran a aquel muchacho y comienzan a ministrarlo, comienzan a orar por él, pero no sucede nada. Probablemente el espíritu se manifestó o no lo sabemos, pero el espíritu no responde a la intercesión, a la oración, a las palabras de los discípulos. Y se forma entonces en aquel momento una multitud de gente. La multitud llega a ver qué está pasando. Ven a unos discípulos de Jesús reprendiendo a un demonio. Aquel muchacho estaba allí, probablemente los volvía a ver con unos ojos feos, pero no sucedía nada más. En ese mismo, una multitud de gente allí ve al resto de sus discípulos, y aquel padre frustrado, aquel padre que desesperado, que no encontró la respuesta en los discípulos, ¿sabe qué hizo ese padre? Ese padre dice que corrió, vino a Jesús y se postró de rodillas y le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, el lunático padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y en el agua. Y le dice el padre: yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han
podido sanar. Aquí encontramos entonces que los discípulos están en una situación embarazosa. Los discípulos están en una encrucijada, en un punto muerto, en un momento donde aquel padre había confiado en ellos. Ellos probablemente en algún momento habían tenido la experiencia de liberar un endemoniado, pero algo estaba pasando en ese momento con los discípulos. Y entonces dice que este padre entonces vino a buscar a Jesús, le cuenta la historia que está pasando, le traje a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. No lo han podido sanar. Y entonces Jesús, versículo 17 dice, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo acá. La gran pregunta que yo en este momento le hago a usted como discípulo: ¿a quién le está hablando Jesús de esta forma? ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está exhortando? ¿A quién es que Jesús está reprendiendo en este momento? Muy bien, entonces vamos a entrar en detalle. Los discípulos, el padre dijo, los discípulos no le han podido sanar. Esa fue la palabra que usó este padre de familia. Los discípulos no le han podido sanar. Entonces aquí yo vengo con una pregunta para usted, para comenzar a poner en su espíritu un desafío. A ver, ¿cuántos discípulos de los que me están viendo en este momento la prédica quieren que Dios les ponga en su corazón un rema, un desafío, un reto para ir más allá, desarrollar su potencial? ¿Dónde están los verdaderos discípulos que quieren ser discípulos extremos, que quieren ser esos verdaderos discípulos que Dios anda buscando para entregarle su gloria y manifestar la gloria en esta tierra, en este mundo? Y le hago la pregunta: los discípulos no pudieron sanarle. Y la pregunta es la siguiente: para usted, discípulo que me está viendo, usted que se reúne en una congregación, usted que sirve en algún equipo de los tantos equipos de servidores de una iglesia, de un ministerio, usted que es un servidor activo, usted que es un creyente que se está guardando para Dios, que está caminando en santidad, usted que es un servidor, que es un líder de una congregación, aquí va la pregunta: es, ¿pueden los discípulos sanar enfermos? ¿Pueden los discípulos echar fuera demonios? Esa es la pregunta que yo le hago a usted, para determinar en usted si usted quiere verdaderamente ser un discípulo extremo. ¿Pueden los discípulos, pregunto, pueden los discípulos sanar enfermos? ¿Pueden los discípulos echar fuera demonios? Yo me baso en la pregunta que le hizo el Padre a Jesús, la historia que le cuenta. Le dice: los discípulos no han podido sanarlo, entonces yo vengo a ti para que tú me ayudes con el problema que tiene mi hijo. Es lunático, necesita una liberación de demonio, necesita una liberación de espíritu. Y los discípulos no han podido bregar con aquella situación, y entonces yo necesito, Jesús, que tú me ayudes. Ese era el clamor del Padre. Ahora la pregunta que yo le hago a usted como discípulo: ¿es usted un discípulo? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Es usted un discípulo de Jesús? ¿Es usted un creyente convertido? ¿Es usted un servidor en un ministerio de una congregación? Entonces esta palabra es para usted. ¿Pueden los discípulos sanar enfermos? ¿Pueden los discípulos echar fuera demonios? Yo le tengo la respuesta en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 1, está la respuesta a esta pregunta. ¿Pueden los discípulos sanar enfermos? ¿Pueden los discípulos echar fuera demonios? Y antes de leer la palabra, escuche lo que le voy a preguntar. Yo quiero que me ponga un momentito de atención, antes de que usted abra su Biblia y busque la respuesta, que ya se la tengo allí. Le hago una pregunta. ¿Jesús nos mandó a nosotros a orar por los enfermos? Jesús nos mandó a nosotros a orar por los enfermos. ¿La palabra nos manda a nosotros a orar por los enfermos? ¿Sí o no? ¿Cuál es su respuesta? A ver, ahí usted deme una respuesta. ¿Cuál es su respuesta? ¿Sí o no? Escucho a muchos decir sí, y otros que prefieren callar, ¿verdad? Ok, nos mandó Jesús a orar por los enfermos. Yo le tengo una respuesta que te va a sorprender, que te va a empoderar, que te va a desafiar, que va a hacer que te ubiques en la palabra. Escuche esto, Mateo capítulo 10 está la respuesta. ¿Pueden los discípulos sanar enfermos?
¿Pueden los discípulos echar fuera demonios? Capítulo 10, versículo 1 de Mateo dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Bendito el nombre del Señor. Ahora escuche con atención, ponga atención a esas palabras. Jesús no mandó a los discípulos a orar por los enfermos. Jesús mandó a los discípulos a sanar a los enfermos. Jesús no mandó a los discípulos a orar por los endemoniados. Jesús mandó a los discípulos a echar fuera a los demonios. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien entiende la profundidad de la palabra? Pues sencillo, hermanos, ahí está la palabra. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Pueden los discípulos andar enfermos? Sí pueden. Sí pueden, bajo autoridad alegada, bajo la autoridad correcta, bajo la autoridad correcta, bajo la revelación correcta, bajo la enseñanza correcta, bajo la revelación correcta, bajo autoridad delegada, hermano, como un verdadero creyente que anda, que vive en santidad y camina bajo cobertura, camina bajo autoridad de su líder, de su pastor. Claro que sí, lo puede hacer. ¿Puede sanar a los enfermos? Sí puede. ¿Puede echar fuera demonios? Sí puede, siempre y cuando lo haga en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Perfecto, respuesta contestada. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a este padre? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a este padre? Nótese que el padre preocupado llama a Jesús: Señor, ayúdame. Y sabe que cuando Jesús ve aquel escenario, cuando Jesús llega y ve aquella multitud, ve que hay 9 de sus discípulos allí lidiando y bregando con un endemoniado que no lo pueden liberar. Un padre que está preocupado, que no sabe qué hacer. La multitud que está espectadora, expectante de lo que va a pasar. Unos para criticar, otros para admirarse, otros para glorificar a Dios. Pero sabemos que en la multitud hay de todo. Era la multitud de los seguidores, era la multitud de los incrédulos, era la multitud de gente, de los fariseos, de los religiosos que estaban allí viendo. Unos se alegraban de que miraban a los discípulos que no podían bregar con la situación, otros preocupados, otros orando quizás, pero había de todo en aquella multitud. Jesús llega en ese momento y ve aquel escenario, y cuando aquel padre le dice a Jesús: Señor, tus discípulos no pudieron. Entonces la respuesta de Jesús no fue para el Padre. La respuesta de Jesús fue para los discípulos. ¿Para quién fue la respuesta de Jesús? Para los discípulos. ¿Cuántos discípulos me están viendo en esta hora? ¿Cuántos discípulos están escuchando esta enseñanza? La van a escuchar en los próximos días, que te va a desafiar, que te va a retar, que te va a determinar para qué hacer. ¿Cómo ser un discípulo extremo? Y dice que la respuesta de Jesús no fue para el Padre. Fue una reprensión pública para sus discípulos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Una reprensión pública para sus discípulos. Yo quiero que nos enfoquemos un poquito aquí. Fue una reprensión pública para los discípulos. ¿Cómo se sintió Jesús con aquellos discípulos? Se sintió defraudado por sus discípulos. Se sintió perturbado por la carencia de fe de sus discípulos. Por eso Él se sintió frustrado, Él se sintió agobiado, perturbado. Por eso es que Él reprende a los discípulos y les dice, les habla en un tono fuerte. Les habla en un tono exhortativo. Oye, hermano, mucha gente se ofende cuando el pastor lo exhorta. Hay gente que se ofende. Hay discípulos que se ofenden cuando el pastor los exhorta, cuando el pastor los llama a cuenta. ¿Sabe por qué? Porque todavía no está formado el carácter de Cristo en ese corazón. Por eso la gente todavía se ofende, porque la gente no ha muerto al yo, porque la gente no ha muerto al pecado, porque la gente no ha muerto a su naturaleza pecaminosa. Por eso la gente se ofende. Y cuando yo veo a Jesús aquí en este escenario, hermano, dice que Jesús respondiendo, Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. ¿A quién le está hablando Jesús? Oiga, ubiquémonos. ¿A quién le está hablando Jesús? Jesús le está hablando a los discípulos. Generación incrédula. Pues todavía que te digan, vea, usted es un incrédulo. Todavía que alguien te diga que usted es un incrédulo, usted dice, bueno, voy a examinarme a ver qué tanto soy incrédulo. No, pero todavía Jesús usó una palabra más fuerte: perversa, un perverso.
un perverso, hermanos, generación incrédula y perverso. Y Jesús le dice a los discípulos, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Sabe que a la altura de este capítulo ya Jesús ha pasado mucho tiempo con los discípulos? Allá en el capítulo 10 Jesús los había empoderado. Diga empoderado. Jesús había empoderado a sus discípulos. ¿Sabe cómo tiene que ser usted? Un discípulo empoderado, un hombre de Dios empoderado, una mujer de Dios empoderada, hermano. ¿Cuántas enseñanzas más va a recibir de su pastor, de su líder, de su apóstol, de su profeta para ser empoderado? Va a pasar toda su vida, usted nunca se va a empoderar, hermano. ¿Cuál otro congreso, cuál otra conferencia, cuál otra escuela está esperando usted para poderse empoderar? Ya es tiempo de estar empoderado, reempoderado. Hay muchos que ya deberían caminar reempoderados, hermano. No estar esperando una palabrita de ánimo, hermano, para levantarse de lo que estamos viviendo. Usted tiene que ser ya esa columna que camina siendo un modelo de inspiración para otros. Bendito el nombre del Señor. Y dice que Jesús le dijo a los discípulos, ¿hasta cuándo? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Sabe por qué? Porque Jesús había invertido tiempo en escuelas de liderazgo, en congresos, en enseñanzas, en ayuno, en modelando el liderazgo, modelando, enseñándolos, impartiéndoles la unción, el poder, la revelación. Y todavía los discípulos los encuentran y están bregando con un espíritu inmundo. Y entonces ahí está Jesús, dice, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros, discípulos? ¿Hasta cuándo, discípulos, los tengo que soportar? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Y le dice a los discípulos, háganme un favor, tráiganmelo para acá. Tráiganmelo para acá. Dice que cuando los discípulos le trajeron al muchacho, él reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y se quedó sano desde aquella hora. Esa palabra sano se aplica para salvo también, pero en este caso se aplica para liberación. La verdadera traducción ahí sería liberación. El muchacho fue libre de aquel espíritu inmundo. Y dice que reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Ahora, hay mucha gente que dice, es que era Jesús, era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Claro, ¿cómo no se iban a sujetar los demonios a Dios? Sí, pero nosotros ya vimos en el capítulo 10, versículo 1, que Jesús llamó a los discípulos y los envió y los empoderó y los envió y les dijo, id y echad fuera demonios, id y sanar enfermos, id y resucitar muertos. Habían sido empoderados en la palabra, habían ido bajo una autoridad delegada, habían ido bajo la unción del Espíritu Santo, y era una cuestión nada más de fe, era una cuestión de creer la palabra, era una cuestión de recibirla en su espíritu y comenzar a caminar en esa dimensión de lo sobrenatural, comenzar a caminar en esa dimensión de la autoridad que Dios te ha dado. Dios te dio autoridad sobre todo espíritu inmundo y ninguna fuerza del enemigo te dañará. ¿Cuántos reciben esa palabra? Así que Jesús reprende al espíritu inmundo de aquel muchacho. El demonio salió y quedó sano de aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, porque nosotros no pudimos echarlo fuera. Voy a las notas. Escuche esto, amados del Señor. La respuesta de Jesús fue una reprensión pública. Jesús se sintió defraudado, perturbado por la carencia de fe de sus discípulos. Y dice que los discípulos, después que Jesús liberó a este muchacho endemoniado, dice que viendo entonces los discípulos a Jesús, lo buscaron para saber por qué razón ellos no habían podido. Me parece que fue la actitud correcta. A ver, vamos, yo quiero que me ponga atención a esta palabra. Actitud correcta. ¿Cuál fue la actitud correcta de los discípulos? Vinieron aparte a buscar a Jesús, a preguntarle, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? ¿Cuál es la actitud de un verdadero discípulo? Buscar a su maestro, buscar a su líder, buscar a su pastor. Pastor, ¿qué tengo que mejorar? Pastor, ¿qué tengo que superar? Pastor, ¿en qué me equivoqué? Pastor, ¿cuál es el consejo que tiene para mí? Esa es la actitud correcta de un verdadero discípulo. Después de la exhortación pública que Jesús les dijo, generación incrédula y perversa, escuche esto, no vinieron a reclamarle por qué los había exhortado públicamente y no en privado. Pastor, si usted me va a llamar la atención, pastor, yo quiero pedirle que tenga toda la ética moral del mundo, y si me va a llamar la atención, llámeme a su oficina, o vaya a mi casa, o yo voy a su casa, para que usted me haga la observación de en qué estoy fallando. Bueno,
No digo que eso no esté bien. Eso está bien. Pero Jesús, hermano, ¿sabe qué? Jesús está formando el carácter en el discípulo. Jesús está formando el carácter en los discípulos. Jesús está formando, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aprenda a ser un verdadero discípulo de Jesús. Olvídese de protocolos, olvídese de un montón de cosas. Lo que usted necesita, lo que usted y yo necesitamos es que el carácter de Cristo sea formado dentro de nosotros. Y cuando el carácter de Cristo es formado dentro de nosotros, no andamos viendo los defectos de los demás, no andamos criticando a los demás, no andamos murmurando de los demás, nos examinamos introspectivamente y reconocemos en qué nosotros estamos fallando. Ese es el verdadero discípulo. Después de aquella pública, ellos no, quizás dolió aquella palabra, quizás sintieron, wow, duele esa palabra, pero era ahí el proceso donde Jesús estaba formando el carácter en el verdadero discípulo. Un discípulo extremo es aquel que viene a buscar a su líder, a decirle, dígame qué necesito aprender, qué necesito corregir, qué necesito cambiar. Aquí estoy como un verdadero soldado. Señor, sí Señor, para seguir adelante. Reconozco mi error, pero quiero ser mejor, quiero mejorar, quiero crecer, quiero aprender. Esa fue la actitud de los discípulos, ¿verdad? Y no vinieron a ponerle quejas, a decirle, Señor, ¿y por qué nos dijo eso? O no fueron de los demás discípulos. ¿Viste lo que nos dijo Jesús? Uy, viste, nos trató mal delante de todo el mundo, nos avergonzó delante de todo el mundo. Oh, yo no vuelvo a esa iglesia, yo no vuelvo con ese pastor, yo no vuelvo con ese líder. ¿Viste lo que lo que nos hizo? Nos avergonzó, nos humilló. No, hermano, ¿sabe qué hace? ¿Cuándo hace la gente eso? Cuando el carácter de Cristo no está formado, cuando no hay madurez, cuando no se entiende el propósito de Dios, cuando no hemos muerto al yo, hermano, se produce esa actitud. Eso es dejarse formar el carácter. Otros discípulos hoy en día se hubieran sentido ofendidos y se van de la iglesia. Hay muchos discípulos hoy en día que se sienten ofendidos y se van de la iglesia cuando el pastor los corrige, cuando el pastor los exhorta. Hermanos, en público o en privado se sienten ofendidos y entonces se van de la iglesia. O hay gente que ni siquiera se deja corregir. Hay gente que ni siquiera tiene un corazón enseñable, hermano, que todo les ofende. La gente que por todo se ofende es gente inmadura, que no tiene el carácter de Cristo en su vida. Me estoy hablando de gente, hermano, escuche esto. Le estoy hablando a discípulos que quieren ser discípulos de extremo. Esto no es baby food, hermano. Esto no es comida para bebé, esto es comida para águilas, esto es comida para leones, esto es comida para verdaderos discípulos, esto es comida para la gente que tiene propósito en la vida, para la gente que quiere otro nivel, para la gente que tiene que vencer obstáculos en la vida, pasar por encima muchos obstáculos para entender que el propósito de Dios es más grande que cualquier obstáculo que pueda tener en la vida. Bendito el nombre del Señor. Entonces lo repito porque me parece que esto es muy importante. Esto es muy importante en un discipulado extremo. Hermano, escuche esto, eso era dejarse formar el carácter. Vinieron a buscarlo aparte, Señor, ¿en qué fallamos? No dijeron, no, ahora no vuelvo. No, ahora no vuelvo a la iglesia. Es que no soporto al pastor, es que no soporto al líder, es que mira cómo me trató, mira cómo me habló. Hermano, ya es tiempo de madurar. Le estoy hablando a la gente que quiere madurar. El que quiere seguir siendo un bebé, hermano, pues le respetamos, nadie vamos a obligar a madurar. Pero este es un discipulado extremo, gente que quiere madurar, gente que quiere ir a otro nivel, hermanos, de propósito en Dios. Otros discípulos, hermanos, se hubieran ofendidos y no hubieran vuelto a la iglesia. Si hay mucha gente hoy, hermano, que por todo se ofende, hasta por una prédica el pastor se ofende, por una corrección se ofenden por la palabra. Hace unos días enseñaba, hermano, que cuando Jesús le dijo a aquellos discípulos, comed mi carne y beber mi sangre, se sintieron ofendidos, no volvieron más. Hay gente que se ofende por la palabra, pero la palabra es la que te lleva a la vida eterna, la palabra es la que te forma el carácter, la palabra es la que quiere formar en ti un verdadero discípulo con carácter, un discípulo extremo, un discípulo radical. Ya es tiempo de madurar, ya es tiempo de dejar de ser niños fluctuantes, hermanos, emocionalmente, y conviértete en ese verdadero discípulo extremo que Jesús anda buscando. La respuesta de Jesús a sus discípulos: vinieron a Jesús y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, Jesús fue directo. ¿Qué fue Jesús? Fue directo a la respuesta que ellos necesitaban escuchar. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí a allá,
y se pasará y nada será imposible. Cuando tenemos la fe, aunque fuese el tamaño de una semilla de mostaza muy pequeña, cuando tenemos la fe correcta, cuando caminamos en la fe en Dios, hermano, no hay nada imposible que tú y yo podamos hacer. ¿Por qué no pudieron echar fuera el demonio, el espíritu inmundo? Por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Ese es el problema, hermano. ¿Sabe que necesitamos desarrollar una fe para ser un discípulo extremo? Necesitamos desarrollar una fe para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos. Este es el tiempo, viene el tiempo de estar muerto, viene el tiempo de echar fuera demonios, viene el tiempo, hermano, de poner las manos sobre los enfermos, que los enfermos se sanen, que alguien que lo reciba, alguien que lo crea, hermano, allí que alguien que me está escuchando, que quiera decir, yo quiero ser ese discípulo, yo quiero orar por los enfermos, que los enfermos sean sanados, yo quiero sanar los enfermos, que es la palabra correcta, quiero sanar los enfermos, quiero echar fuera demonios, quiero resucitar muertos en el nombre de Jesús. La respuesta de Jesús directa, por vuestra poca fe. Ahora la gran pregunta, hermanos, ¿cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo se desarrolla esa fe para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos, que los enfermos se sanen? ¿Cómo desarrollamos esa fe? Aquí Jesús da la respuesta. Jesús da la respuesta. Ya casi termino, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Así que le motivo allí, hermano, comparta la transmisión con un amigo, con un discípulo de Cristo. Escuche esto, hermano. Y Jesús dijo, por vuestra poca fe, pero de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dijeras a este monte, se pasará y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ok, ahí está la clave. ¿Cuál es la clave, hermano, para desarrollar la fe? Oración y ayuno. Sencillo, sencillamente, una buena comunión con Dios. Un hombre de oración, una mujer de oración, un hombre y una mujer de intimidad, un discípulo de intimidad con Dios. Ahí está el secreto. ¿Cómo se logra la fe? A través del ayuno y la oración. ¿Cómo se logra desarrollar esa fe? A través de una relación íntima con el Espíritu Santo. Ahí está la respuesta. ¿Cómo se desarrolla esa fe? Con ayuno y oración, desarrollando una comunión diaria con Dios. Ahora, le quiero hacer una aclaración. Este último verso dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género no sale sino con oración y ayuno. Hay algunas personas que enseñan que este género se refiere al espíritu inmundo. Entonces llega un endemoniado necesita ser libre, y entonces aquel predicador, aquel discípulo le dice al endemoniado, oiga, hágame un favor, espéreme aquí, yo voy a ir 8 días a ayunar, voy a ir 8 días a orar para venir y echarlo fuera. Eso es una mala interpretación. Eso es una mala interpretación. Este género, ¿a cuál género se está refiriendo Jesús? Se está refiriendo al género de la incredulidad. Se está refiriendo a la incredulidad. Nótese que arriba Jesús había dicho, nada os será imposible si tuvieres fe. Nada será imposible si tuviere fe. Entonces no es que un endemoniado se le va a aparecer en el camino y usted le va a decir, voy a ayunar 8 días, voy a orar 8 días, me espera aquí para venirlo a echar fuera. No, esa no es la interpretación correcta de ese versículo. La interpretación correcta es que este género, la incredulidad que ellos tenían, por esa incredulidad no habían podido echar fuera el demonio. Entonces era gente que le faltaba ayuno, que le faltaba comunión con Dios para tener esa fe. Habían descuidado la oración, habían descuidado el ayuno, y por eso habían perdido aquella autoridad que les había sido delegada en el capítulo 10. Esta es, hermano, la respuesta correcta a este versículo. ¿Cuál género? El demonio no era el demonio, era el género de la incredulidad. Si tuviere fe, dice la palabra, nada será imposible. Así que, hermano, voy terminando con el tema, discipulado extremo. Este es el tiempo para que tú aceptes este reto de parte de Dios, te conviertas en un verdadero discípulo de Cristo, hermanos, con autoridad para echar fuera demonios. Este es el tiempo para que tú vayas a ser un discípulo extremo y tú te empoderes de esta palabra, tú seas ese verdadero discípulo que camina con autoridad, que camina bajo la unción, que camina bajo la revelación de la palabra, que camina empoderado en la palabra, porque ya Dios nos empoderó en esa palabra. Así que discipulado extremo, aquellos discípulos, hermanos, que superan este género de incredulidad a través del ayuno, la oración, a través de comunión con Dios, caminando bajo cobertura, bajo su autoridad, bajo su líder, hermanos, y que vas a ser un instrumento de Dios
para manifestar la gloria de Dios. Así que, estimados hermanos, discipulado extremo, hermanos, hoy Dios está buscando esa generación de líderes, esa generación de discípulos que quieran ser discípulos extremos, que manifiesten la gloria de Dios. Así que, estimado amigo, hermano, discípulo de Cristo que me has escuchado en esta noche, empodérate de esta palabra es para ti. Métete con Dios, busca la presencia de Dios y el Señor te va a respaldar en todo lo que tú hagas. La unción es el respaldo de Dios en lo que tú haces y en lo que tú dices. Que Dios te bendiga en esta preciosa noche, que la gloria de Dios sea sobre tu vida y nos vemos en una próxima oportunidad en Discipulado Extremo. Que Dios les bendiga, estimados hermanos, un saludo para todos y un saludo para esos verdaderos discípulos de Cristo, y que la gloria de Dios sea sobre cada una de sus vidas en el nombre de Jesús. Amén.